Sería bonito poder inventar un jarabe para la tristeza, para podértelo dar. Aquí en Radio Evolución comienza Vitaminas para el Alma. Son vitaminas con Elena Alcalá. Existe un lugar en el universo donde no hay ni tiempo ni espacio, donde queda registrada toda la información de las almas que habitamos el universo. Vida tras vida, instante tras instante, nuestros aprendizajes, nuestro progreso y evolución, y también todo aquello que vamos arrastrando pendiente de solucionar. El lugar se llama Akasa, palabra sánscrita que significa espacio, éter, alma. Y donde todo queda grabado, registro acásico. Aquí comenzamos Vitaminas para el Alma en Radio Evolución Burgos. Sería bonito poder inventar un jarabe para la tristeza, para podértelo dar. Una vitamina quita penas, para poder regalar. Un remedio para cuando duela. Un apaño, un remedio, una cura de sueño, una dosis de esperanza, un tratamiento de viento si quieres volar. Para festejar la primavera, un comprimido de amor. Para sentir calor y dar candela, dos infusiones de sol. Para las cosas malas, hierba buena. Un apaño, un remedio, una cura de sueño, una dosis de felicidad. Pues muy buenos días si nos estás escuchando en directo, o muy buenas tardes o muy buenas noches, sea cuando sea que nos estés escuchando. Bienvenida, bienvenido. Comenzamos Vitaminas para el Alma. Y hoy quería hablar de estos registros acásicos y nadie mejor para hablarnos de ello que Alicia Amor. Buenos días, Alicia. Buenos días, Elena. Un placer de nuevo estar aquí con vosotros. Bueno, esta mañana estaba intentando pues escribir un poquito a ver qué me salía de este tema, y como no soy muy conocedora de él, bueno, pues estas 4 palabritas que creo que nos enfocan un poquito. Y exactamente, ¿qué es esto de los registros acásicos, Alicia? Bien, pues verás, los registros acásicos es un campo energético donde está registrada toda la información del universo. Es como si decidiéramos entrar a una enorme biblioteca y cada libro de esa biblioteca es la historia del alma de cada persona. En ese, llamémoslo así, libro álmico, está registrado pues vidas pasadas, pactos de alma, el origen de una situación, el aprendizaje para el alma de esa situación, absolutamente todo, el por qué y para qué vivimos todo lo que vivimos, tanto a nivel individual como a nivel de humanidad y de sociedad. Es un campo vibracional donde podemos conectar con esa fuente infinita de información y aún más, con una frecuencia tan elevada, Elena, que yo cuando llegó a mi vida hizo un giro de 180 grados. Yo tengo que contarte que va a hacer ahora casi 10 años hace que me inicié en registros acásicos y en mi vida hubo un antes y un después, porque cuando puedes comprender para qué estás viviendo ciertas situaciones, ciertas cosas que humanamente podemos verlo sin comprensión ninguna, y de repente entiendes el por qué y para qué sentido tiene, qué aprendizajes hay para mí como ser humano y desde la conciencia de mi alma, ¿no? Entonces produce mucha liberación. Dejas de vivir la experiencia con sufrimiento, dejas de vivir la experiencia con dolor y empiezas a vivirla con una comprensión amorosa muy amplia.
es lo que yo le llamo ahora mismo la conciencia de la compasión. Para mí los registros acásicos es la herramienta madre. Es la herramienta madre porque a partir de ella nace todo. Tú decías bien, la casa es ese espacio vibracional donde está registrada esa palabra en sánscrito que significa éter, y que la casa realmente es esa sustancia primaria de la que emana toda la vida. Se dice de que antes de que todo existiera, lo que existía era la casa, esa frecuencia que en su potencialidad crea y manifiesta nuestra experiencia y vida tal y como es. Esto es difícil de entender si no comprendemos el concepto de que como humanos, antes de manifestarnos en esta humanidad, pues tenemos un espacio frecuencial en nuestra alma, en su estado más puro, que de alguna manera orquesta la necesidad de realizar sus aprendizajes. Y para realizar esos aprendizajes, pues crea esta experiencia humana en la forma en la que vemos y vivimos, ¿no? Es decir, habría que entender un poco el alma y las vidas, habría que creer un poco en lo que es la reencarnación, lo que es que todo, absolutamente todo, tiene un porqué y un para qué. ¿Y cómo llega, Alicia, esta herramienta a tu vida? Dices, hace 10 años, pero ¿cómo la descubriste? ¿Cómo llegó? Bueno, pues la verdad es que es curioso. Yo digo que para mí los registros acásicos fue una herramienta que a mí me encontró. Llega de manera causal, de manera en la que pues un día pues una de mis hermanas quería ir a una formación que daba una amiga suya pues en Madrid, y ella, como no se manejaba muy bien con el coche, pues no tenía dudas. Y yo en ese momento, que estaba en un momento que me apetecía hacer algo para mí, dije, ay, pues mira, si quieres te acompaño y yo llevo el coche, vamos juntas. Y me acuerdo que le pregunté, bueno, ¿y de qué es la formación? Y trató de explicarme, al final me dijo, te va a gustar, Alicia, ya está. Total, yo me fui a una formación sin saber lo que era, pero es que desde el primer momento, desde el primer día, aparte de abrirme esa conexión directa a la canalización, pude entender que para mí, todo lo que había vivido a lo largo de mi vida, me había estado preparando para lo que estaba viviendo en ese momento y para lo que ahora soy, ¿no? Para poder recibir la herramienta. Fíjate que te estoy hablando que esto fue en enero del 2013 cuando yo hice mi formación, a primeros de enero del 2013. Pero curiosamente, en 2008, en un viaje que yo hice por Latinoamérica, trabajando de voluntariado y demás, tuve una visión. Recuerdo perfectamente la imagen, esto fue en 2008, recuerdo perfectamente la imagen porque me impactó mucho en su simbolismo, que volví a ver justo cuando hice mi formación. Entonces, esto a mí me hizo entender de que era algo que estaba para mí. No es algo que yo buscara de alguna forma. Al igual que para mí, Elena, el dar formaciones de registros, para mí eso era algo muy sagrado y para nada me imaginaba dando formaciones a otros, ¿no? Pero era tal la gratitud que yo tenía dentro de mí por haberme ayudado a liberarme de tantas cargas emocionales de mi vida, de tener la comprensión de por qué había vivido todo lo que había experimentado y poder verlo con amor, en lugar de con incomprensión y con sentimientos y emociones ahí contrastados, ¿no? Que para mí era tanta la gratitud que dije, bueno, al menos una vez quiero hacer que otras personas reciban lo mismo que yo. Y así fue, era un sentimiento muy profundo. Di mi primera formación, de ahí vino pues otra y el boca a boca, el voz a voz, hasta que a los meses me di cuenta que tenía que dejarlo todo lo que estaba haciendo para dedicarme plenamente a entregar esta herramienta en su más pura esencia, que es lo que trato de hacer en todo momento. Ábrete, corazón, ábrete, sentimiento, ábrete, entendimiento, deja a un lado la razón y deja brillar el sol que se halla en tu interior.
Esta canción que supongo conoces sobradamente es una de las canciones que yo utilizo cuando quiero que la razón deje de estar tan presente para que sea el corazón el que procese, ¿no?, toda la información que estamos compartiendo hoy. Estos registros, ¿cómo es la historia? ¿Cuándo se conocen a nivel histórico? Porque yo sé que, investigando un poquito sobre ello, por ejemplo, la Biblia ya hablaba de un libro de la vida, donde están contenidas todas nuestras acciones. Está escrito ahí, ¿no? El judaísmo también acepta su existencia, la mitología hindú, el budismo también habla de ello, denominándolo memoria del universo. ¿Cuándo eres, en tu sabiduría, cuándo eres consciente de que esto empieza a hacerse público? Me imagino que existe de siempre. Sí, sí, claro, está la historia. Los registros acásicos es una herramienta relativamente reciente, y digo relativamente porque, como bien estás diciendo, hay menciones en todas las culturas de ese libro, ¿no? Por ejemplo, en la cultura Krishna hablan del dios Gutta Kripta, que creo que se pronuncia así, que es el escriba que va escribiendo y recogiendo toda la información, ¿no? Entonces, en todas las culturas está mención a ese campo acásico, ¿no? ¿Qué sucede? Que no fue hasta los años 60 que no se vuelve, 1960, por los años 60, por lo cual es muy reciente. Es una herramienta que llega a nosotros a través de Juan Prochaska. Juan Prochaska era un noble checoslovaco que, curiosamente, se casó con un miembro de la realeza española, y como en aquella época pues estaba la dictadura, pues lógicamente estaba exiliado en otros países, concretamente en México. Entonces fue a él que, bueno, pues esto es algo que cuento en las formaciones, pero aquí lo cuento como curioso. Fue a Juan Prochaska el llamado. Él, fíjate, era un hombre que se dedicaba a temas de negocios, y en uno de sus viajes de negocios pues se retrasó el vuelo, pues curiosamente muchísimas horas, y entonces decidió aprovechar el tiempo y dar una vuelta por las calles de México, ¿no? Entonces iba caminando por las calles, de esto que vas caminando sin rumbo, y cuando se cruza por una calle se encuentra con una mujer de vestimenta típicos mayas, indígenas, nativas de la zona, con vestimentas y rasgos más ya desde de allá, que cuando ve a Juan Prochaska pues le ve y le dice: hombre, ya era hora de que estuvieras aquí. Y curiosamente Juan Prochaska llevaba 3 años soñando con esa mujer, teniendo sueños con ella. Entonces fue a él a quien le llevaron a una montaña sagrada, le hablaron de los registros acásicos, le hicieron una iniciación y le entregaron la oración sagrada de apertura, que sirve para conectar con el campo acásico. Hay que decir que antes la conexión con el campo acásico solamente era mantenida por algunos pocos privilegiados, grandes gurús, maestros, chamanes, que tenían el acceso a los registros. Entonces ha estado muy, muy protegido. Pero digamos que ahora, en el momento vital que está atravesando el planeta, se nos ha devuelto esta herramienta para poder ayudarnos en nuestro proceso evolutivo y en este cambio de adaptación de esta humanidad. Entonces, Juan Prochaska, después de recibir su iniciación, se comprometió a difundir la herramienta, y estuvo por Estados Unidos muchos años difundiéndolo, hasta que a finales de los 70 pues regresó a México pues para culminar o terminar su tiempo allí en esa zona, ¿no? Entonces fue a través de él que nos llega en la actualidad, pero ya hay muchos. De hecho, todavía hay gente que piensa que no se puede acceder a los registros porque antes estaban muy, muy protegidos. Y cierto es, Elena, cierto es de que no podemos acceder a la información que queramos, y que requiere de un trabajo personal. Fíjate, hay 3 ingredientes fundamentales que determinan la amplitud de información o de conexión que puedes recibir a través de tu trabajo con los registros acásicos. La primera, fíjate, tú ponías hace un momentito la canción de Ábrete Corazón, y es que ese es el primer ingrediente fundamental: abrir el corazón. Abrir el corazón a una comprensión más amplia. La segunda es el trabajo personal, ¿no? Ese trabajo personal que requiere de ir quitándonos esas capas, esas capitas que vamos teniendo por delante y que limitan ver nuestra verdadera esencia, ¿no? Y que necesitamos ir liberando, ¿no? Ese trabajo personal es fundamental, y para mí es un constante, un diario, y es parte fundamental para tener esa impecabilidad y pureza para conectar con una herramienta tan poderosa
de tan altísima vibración como son los registros acásicos, ¿no? Determina mucho la vibración de la persona, el nivel de información capaz de recibir, ¿no? El tercer ingrediente pues es ese sentimiento de servicio, es decir, el para qué quieres conectar con ellos, más bien para una satisfacción personal o para un bien más elevado, para ensalzar tu ego o porque realmente lo deseas y lo sientes como un anhelo en el corazón para poder recibir una ayuda más allá del... Entonces, es muy importante esos ingredientes, como te digo, para poder conectar realmente con el campo acásico. Una cosa, Alicia, ¿todo el mundo puede acceder? ¿Necesita una persona, un intermediario para acceder a ellos? ¿O cómo? Sí. A ver, todo el mundo tenemos la capacidad para conectar con los registros acásicos, pero yo siempre digo, la manera, es decir, para acceder a los registros acásicos se realiza una iniciación que lo que hace es habilitar tu canal energético, tu campo energético y todo tu ser energético, sincronizarlo con la frecuencia del campo acásico. Hay que activar ciertos códigos internos. Esto que sucede mucho hoy en día, Elena, está muy de moda canalizar. Todo el mundo tiene en algún momento dado una descarga intuitiva o una elevación de esa intuición que puede percibirse como una canalización, ¿no? Pero para mí canalizar es una cosa diferente a lo que es canalizar y conectar con los registros acásicos, porque la frecuencia, Elena, y esto lo veo, pero muchísimo, a veces me llega gente a las formaciones. Ten en cuenta que yo llevo pues casi 9 años también impartiendo formaciones, unos 8 años y pico, ¿no? Impartiendo formaciones que han pasado por mis manos pues más de 1000 personas, tranquilamente, no sé el número exacto, ¿no? Pero me ha llegado gente que me dice, yo ya conecto con los registros, y cuando termina la formación dice, es que esto no tiene nada que ver, porque cambia gente que me llega que son canalizadores desde la infancia. Incluso recuerdo un caso de una alumna muy querida que ella me contaba, ella canalizadora desde niña, medium desde niña, que cuando llegó a los registros me decía, dice, Alicia, es que ahora ya sé desde dónde quiero conectar, desde qué lugar. ¿Por qué? Porque la frecuencia del campo acásico, la información que proviene desde los registros acásicos, es una información que proviene con muchísimo amor, que no juzga nada, que no cuestiona nada, que no observa algo como malo o como con maldad, sino que toda la información que te da tiene una comprensión y una vibración tan elevada que solo el hecho de recibir la información ya es sanadora de por sí. Entonces es mucho más que únicamente canalizar, y esto se ve claramente. Ahora podemos ver mensajes de diferentes que están diciendo lo mismo pero de diferente manera, ¿no? Determina mucho el canalizador, es decir, el canal, porque cuando tú estás en conexión tienes que estar desde una impecabilidad, desde una pureza, para no interferir con tu propio personaje, con tu propia mente, a la información que estás recibiendo desde otro plano más elevado, porque la información no es nuestra, no es de la persona que está haciendo de canal. En este caso no es la información de Alicia, sino es a través de Alicia, ¿no? Entonces es muy importante ese trabajo personal que determina la pureza de la persona. ¿Qué sucede? Cuando la persona vibra o en su interior se mueve desde el miedo, desde la envidia, desde el enfado, desde la rabia, pues lógicamente el mensaje que puede recibir desde una canalización que no sea de una frecuencia tan elevada como esta, pues va a venir con esa impronta, porque es la impronta también de la persona. Pero cuando hay un trabajo personal importante y cuando está esa iniciación y esa alineación real con la frecuencia acásica, pues es que la información es totalmente diferente, totalmente diferente. Yo soy la noche.
supieras... Vale, no, era para que sepas que a menos 20 terminamos, o sea que tenemos hasta menos 20, por lo tanto a menos... Soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Vientos del alma envuelto en llamas, suenan las voces de la quebrada. Traigo la tierra en mil colores, como un racimo lleno de flores. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Yo soy la noche. Entiendo entonces, Alicia, que bueno, todos que somos, tú eres humana, yo soy humana, todo el mundo, para llegar a hacer esa conexión, me imagino que tengas que hacer previamente, porque no todos los días estamos de la misma manera, tenemos la misma energía, entonces me imagino que también hay un trabajo previo a la sesión por tu parte o por parte de las personas que realizan esta conexión. No, en este caso, bueno, yo por lo menos la manera en la que trabajo para mí no requiere de una preparación de la persona, porque la preparación es de mi persona que va a actuar de intermediaria y de conexión. Otra cosa es que la persona quiera conectar con sus registros personalmente, ella misma, y entonces ellos No, requieren me un refería a ti, acompañamiento. o sea, la persona que va a hacer la conexión tiene que tener una preparación previa en el momento antes de conectar, ¿no? Sí, claro, por supuesto, hay una preparación previa, aparte que hay un trabajo personal y de un diario. Para mí esto es un diario. Esto es algo que, para mí yo incluso las formaciones que imparto, yo no hablo de los registros acásicos como una herramienta, sino como una forma de vida, ¿no? Entonces tienes que estar en coherencia con la herramienta. Es decir, si yo quiero conectar con una frecuencia tan elevada como son los registros acásicos, mi vibración, mi persona tiene que estar alineada con esa frecuencia. Es una cuestión de coherencia simplemente, ¿no? Entonces sí, es cierto, antes de esa sesión es necesario pues que la persona también tenga su espacio de introspección, su conexión con sus propios registros, su apertura interna para poder estar lo más neutral y lo más abierto posible para ese intercambio con la persona que va a recibir la sesión de registros. Y la persona que recibe la sesión de registros, las preguntas que hace, me imagino que todas las preguntas son respondidas o no, o depende, o vas con una pregunta o el mensaje que te llega es... ¿Cómo funciona ese proceso? Verás, mi propia experiencia, bueno, yo ahora mismo como trabajo no tiene nada que ver como trabajaba antes y trabajo de una manera mucho más directa. Se trabaja a través de preguntas, cierto es. La persona a veces viene con una serie de preguntas o de temas a trabajar. Normalmente yo en mi caso, a nivel personal, ya por mi trayectoria y mi experiencia, no necesito que la persona venga con una pregunta o preguntas específicas, sino solamente me dice el tema y a través de ahí yo ya extraigo la información que la persona necesita, ¿no? Pero normalmente se trabaja con preguntas concretas, específicas, para poder recibir la información. ¿Qué sucede? Que la persona siempre recibe aquello que necesita en el momento, aquello que está preparado para recibir. Nunca va a recibir una información que vaya a infundirle miedo, que vaya a infundir temor, una información de futuro, porque esto no es un medio de adivinación. Dentro que en el campo acásico existen todas las probabilidades de futuro, pero no te van a dar una información que a veces me llegan y me dicen, es que tengo miedo, a ver si me van a decir que mañana voy a tener un accidente. Digo, tranquila, que eso no te lo van a decir. No es una información que te vayan a dar y nunca te van a dar una información que te vaya a generar inquietud o temor. Entonces, ¿qué sucede? A veces no responden a ciertas preguntas porque la persona no está preparada para escuchar la respuesta, pero siempre le van a dar la información que necesita. Siempre. Entonces, es muy particular porque va a depender siempre de cada persona, de cada caso, de cada situación, pero siempre es muy sanadora. Luego, no siempre se trabaja con información, no siempre es información lo que viene como tal, a veces viene un movimiento de sanación, viene una alineación energética,
depende un poco de cada proceso, cada sesión es un mundo. Claro. Y aquí te lo digo teniendo en cuenta que habré atendido a miles y miles de personas en estos años. No tengo datos y números, pero cada sesión es un mundo completamente distinto. ¿Cuáles son por poner un poco a las personas que nos estén escuchando y que no sea un tema que les... Está muy bien ese apunte que has hecho de que no tiene nada que ver con la adivinación, ni con predecir el futuro, ni absolutamente nada de eso. ¿Cuáles son los temas en los cuales una apertura de registros te puede ayudar? ¿O cuáles son los casos que te llegan? ¿O si te ha llamado alguno la atención que te haya sorprendido a ti de, Bueno, uy, no sabía que este alcance también podría ser? te podría hablar muchísimas cosas, porque es verdad que a lo largo de estos años he podido ver muchísima información a muchísimos niveles, ¿no? Pero bueno, es cierto que los temas, o sea, a través de los registros se puede trabajar absolutamente todo. Es que absolutamente todo, desde temas profesionales, desde temas personales, desde conflictos con la salud, de absolutamente todo. Todo se puede buscar o la comprensión a través de los registros. ¿Cuál es el enfoque principal? Para mí el enfoque principal del trabajo con registros acásicos es el crecimiento personal. Es ayudar a la persona a que comprenda aquello que es motivo de su consulta desde una visión amplia para que pueda sentir una liberación interna y pueda vivir incluso a veces procesos dolorosos desde un lugar mucho más apacible y más amable para la persona, porque las experiencias humanas las vamos a seguir transitando, pero si podemos adquirir las herramientas que nos den la paz para poder vivirlo desde otro lugar, pues muchísimo mejor. De eso se trata, ¿no? Entonces, ¿qué decirte? Mira, podría decirte que he visto información desde diferentes planos, de otros planetas, desde planos angelicales, te puedo ver información de esta vida, de otras vidas, a nivel transgeneracional por conflictos en la familia, de otras existencias, como te digo, en este plano, incluso en otras dimensiones y planetas. O sea, es que esto es ilimitado y todavía me sigo sorprendiendo. O sea, imagínate el alcance que es ilimitado. Es una herramienta tan poderosa que todavía no le he visto el límite directamente. Me sigo sorprendiendo de las cosas. ¿Y qué necesita una persona para aprender a utilizar esta herramienta? Ganas. Ganas, tener el deseo de abrir su corazón, de trabajarse a sí mismo y de asumir la responsabilidad de su propia existencia. ¿Por qué digo esto? Porque los registros acásicos te dan una herramienta de autosanación, en el sentido de que es una herramienta para ayudarte a ti mismo en tu proceso evolutivo, por lo cual tú te responsabilizas de tu vida y dejas de echar balones fuera. Dejas de estar culpando a los demás por lo que estás viviendo para poder entenderlo tú, desde tu parte individual y asumir lo que te corresponde, vivirlo tú. Es decir, partimos de la base de que lo externo no puedes cambiarlo, solamente puedes cambiarlo dentro de ti. Entonces los registros acásicos son una herramienta que te van a ayudar a que tú puedas adquirir las herramientas internas o el crecimiento, la comprensión y el amor para poder vivir todo lo que estés viviendo desde otro lugar. Pero eso requiere de un compromiso con uno mismo, ¿no? Un compromiso de querer asumir la responsabilidad de tu vida y dejar de echar balones fuera, ¿no? Como siempre digo. Es la vida, subes y bajas montañas, las recibes energía, las heridas que sangraron, un día van a sanar, todo tiene su comienzo y su final. En la selva me reconcilié con la serpiente, para renacer hay que pasar por la muerte, y el cemento omnipresente no lo voy a odiar. Voy a caer en su denso espiral. De tierra soy, del cielo vengo. Somos la voz del universo. Y el
Pues es curioso porque era un tema prácticamente del que apenas se oía hablar. Yo, bueno, pues llevo en el tema de las terapias alternativas o complementarias o herramientas, pues no es que lleve mucho, pero bueno, llevaría unos 20 años aproximadamente y sí que había oído hablar de los registros, pero es que ahora es una pasada, Alicia. Ahora es como que Sí, todo el mundo me habla de acabo de hacer una formación de registros, he hecho registros, me han abierto los registros. Es como que ¿qué pasa ahora que está todo el mundo con ello? bueno, es normal. Yo recuerdo cuando empecé con esto, como te decía, hace casi 10 años nadie lo conocía. O sea, yo hablaba de esto y la gente decía, ¿registros qué? ¿De eso? ¿Eso qué es? Nadie sabía de qué iba el tema, ¿no? Pero ya se sabía, igual que pasó con el Reiki hace pues 20 años atrás, hace algo más de 20 años que yo me inicié una cosa así en Reiki. Recuerdo que todavía no era tan conocido, se empezaba a conocer y luego pues a los 10 años fue un boom. Pues eso es lo que está pasando ahora, es el boom. Aquí hay que tener también mucha atención, yo siempre digo, hay que tener mucha atención también desde dónde se recibe, porque a ver, yo para mí trabajar con registros acásicos es algo muy sagrado. Estás trabajando con la energía de la persona y cuando estás haciendo una iniciación estás tocando su campo energético, que es algo para mí sumamente sagrado y a lo cual respeto muchísimo. Entonces, esto no es que te hagan un crochet o un mueble de carpintería. Esto es trabajar con campos sutiles que requieren de una impecabilidad importante. Entonces yo siempre recomiendo que la persona resuene con quién está recibiendo, porque aparte ahora cada vez se va abriendo más, se va encontrando de todo, hay muchísimo y me encuentro en muchísimos casos, ¿no? Por supuesto, yo sé que cada persona lo hace siempre con su mejor intención, todo lo que hace, y todo es necesario, pero bueno, cada uno que resuene con que tenga que resonar y que busque, eso sí, que busque siempre la verdad en su corazón, que busque con quién realmente resuena para poder recibir esta herramienta. Como te digo, para mí esto es algo sumamente sagrado porque estás tocando campos sutiles y estás dejando una impronta en esa persona, por lo cual tu energía, tu vibración tiene que tener una impecabilidad a la hora de trabajar en otros seres, ¿no? Pues efectivamente, yo creo que es lo más importante también, resonar con la persona. Eso me lo decía un médico, ¿no? Dice, parte de la curación es que la persona confíe en el médico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es importante la confianza en cualquier persona en la que te vas a poner de alguna manera en sus manos o que en ese momento estás más vulnerable, ¿no? Puedes ser más vulnerable. Por otro lado, Alicia, te quería preguntar, que llevas... ¿hay algo a lo largo de estos últimos tiempos que, bueno, pues en todas las conexiones que has ido realizando, hay algo que a nivel global sientas que es importante decirnos? Vale, ¿te refieres a mensajes que haya podido recibir por situaciones que estamos viviendo, no? Efectivamente. Sí, bueno, hay muchos mensajes que he ido recibiendo a lo largo de estos años, muchísimos. Muchos de ellos que he compartido en mis canales de difusión, en YouTube, en la página web o en los grupos que yo he estado manejando durante todos estos años, ¿no? Entonces, sí, hay mucha información. No sé si quieres preguntar por algo más específico para tener porque ten en cuenta que Bueno, ahora mismo podría algo, decirte muchas cosas. claro, me refería, bueno, pues ahora que estamos en estos momentos de, bueno, pues de complicados, donde está la cosa cada vez un poquito más loca, ¿no? Se está poniendo cada vez un poquito más loco a nivel global, algo que nos pueda servir a todos, algún mensaje Bien, esperanzador o no, espero que sí. sí, vamos a dar un poco de aclaración para dar esa paz a lo que estamos viviendo, ¿no? Sí es cierto que los momentos que estamos viviendo pueden resultar convulsos y a veces un poco desesperante cuando no se tienen las herramientas internas para sostener la situación misma. Todo lo que estamos viviendo, todo, absolutamente todo tiene un porqué y un para qué. Y yo siempre digo, a lo mejor tu mente humana no comprende toda la magnitud de por qué se está dando eso, porque existe el dolor que estás viviendo ante esa situación. Pero fijaros, este planeta que está en evolución,
está empezando a darse cuenta que puede aprender sin dolor. Por eso hay tanto rechazo también a ese dolor, a esos actos de violencia que se pueden dar. Pero una canalización que recibí hace tiempo y que resuena profundamente en mí, me hablaban precisamente de la función del dolor. Me hablaban, y recuerdo que me decían, Alicia, es que el dolor es lo que os hace comprender los límites. Si no sintierais dolor físico, no respetaríais vuestro cuerpo. Tú te cortarías una mano y como no sientes dolor, pues no pasaría nada. O de repente hay un momento de frustración, te quitas la vida y como no sientes dolor, no pasa nada. Entonces, el dolor es lo que enseña al ser humano que todavía no ha crecido tanto en amor, porque para que una persona se libere también de todo ese dolor, tiene que ser una fuente de amor infinita, vibrar en amor a todo ser vivo, independientemente de cuál sea su función en este plano, sea agresor, sea víctima, sea quien sea. Cuando una persona vibra en amor, está en ese lugar, entonces no necesita, tiene el respeto, la empatía, la comprensión para no herir al otro. Cuando una persona vive en amor y está vibrando en esa frecuencia, puede profundamente comprender las situaciones y va a buscar siempre el bien común, no solo el individual. Entonces, lo que me hablaban es que el dolor tiene la función de mostrar los límites emocionales a través del dolor emocional, los límites físicos a través del dolor físico. Es el mecanismo que esta humanidad en su evolución ha escogido para poder redirigir hacia otro lugar. Ahora que la humanidad está empezando a darse cuenta de que ya no quiere más dolor, quiere aprender a vivir desde otro lugar, porque ya rechaza esos actos de dolor, pero para eso requiere de amor. Era lo que mostraban, requiere de amor, porque es que sin ese amor, sin ese respeto al otro, sin ese amor a ti mismo y amor al otro, entonces tienes que tener algo que te indique hasta aquí está el límite. Y esos límites lo hemos escogido a través del dolor. Entonces todo lo que estamos viviendo es algo que nos está enseñando como sociedad y como humanidad a saber hacia dónde no ir y qué es lo que tenemos que cambiar. Y también nos está haciendo ver de que hay muchas cosas por sanar. Hay muchos niños heridos, por decirlo así. Y cuando hablo de niños heridos, hablo de seres humanos con muchas heridas profundas, con necesidad de reconocimiento, con necesidad de ser vistos, con necesidad de ser reconocidos por su entorno. Y entonces ahí generan muchas luchas. Entonces, esta sociedad está en un momento que todo esto lo hemos visto durante la pandemia. Cuántas y cuántas personas se han dado cuenta de que el tipo de vida que estaban llevando no era lo que realmente necesitaban o lo más apropiado. ¿Cuántas personas son conscientes ahora de que quieren vivir de otro modo? Eso nos lo ha llevado a la pandemia. ¿Por qué? Por un proceso de dolor que te ha hecho ver lo que no quieres. Esta sociedad y este planeta que está creciendo está viviendo muchos procesos porque estamos en un momento vital a nivel planetario, que la Tierra está cambiando su frecuencia y la humanidad necesita realinearse con la frecuencia planetaria. Esto es algo que nos dice la ciencia, ¿no? Entonces, están saliendo a la luz muchas cosas que estaban a la sombra, muchas cosas que eran necesarias que viéramos, que se nos ponen de manifiesto para que podamos sanarlas, liberarlas y vivirlas desde otro lugar. Entonces, hace falta mucha compasión y eso requiere de un proceso personal importante para poder sanar todas esas heridas a nivel individual, y también desde un lugar podemos inspirar a que si tú sanas tus heridas, tú perdonas y tú creces internamente, vas a enseñar al otro, a tu hermano, a tu amigo, a tu vecino, a que cuando te ve que vives desde otro lugar también querrá lo mismo. Y poco a poco estaremos sembrando el respeto, el amor, estaremos sembrando otra forma de vivir. Eso es lo que nos está haciendo patente todo lo que estamos viviendo. Nos está redireccionando a que nos enfoquemos hacia otra forma de vivir la vida. Lógicamente todavía queda tiempo porque ante una situación de agresión pues tienes que tomar un mecanismo que te defienda ante eso, pero la cuestión es desde qué lugar lo hacemos. Lo hacemos desde la lucha, desde el juicio, desde la crítica, desde la no comprensión al otro,
o lo hacemos entendiendo que el otro, pues en su proceso evolutivo no puede dar más de lo que está dando, y eso es lo que puede entregar al mundo, su violencia, porque es su dolor. Yo esto lo explico mucho en mis cursos, en los retiros, y siempre lo digo a la gente, digo, a ver, nosotros tenemos que actuar como hermanos mayores. Si tú has crecido en evolución, por decirlo así, en trabajo personal, en consciencia, y tienes unas herramientas internas que te hacen poder sostener la situación desde otro lugar, pues es tu labor también ayudar a tu hermano pequeño que todavía no tiene el conocimiento para poder asumir la responsabilidad de la vida. Y eso no tiene por qué enfadarte. Muchas veces veo gente que se enfada porque dice, es que yo estoy haciendo así, pero mi vecino actúa de esta otra manera. Muy bien, pero es que tú, si ya sabes que esa es la mejor manera en la que tú sientes actuar, no puedes compararte con el otro. Tienes que seguir siendo ejemplo del otro. Por supuesto, siempre marcando los límites amorosamente cuando sea necesario. No confundamos que el que yo comprenda al otro no quiere decir que vaya a permitir que el otro abuse de mí o se aproveche de mi generosidad o de mi bondad. Al contrario, si tengo que marcar los límites, se marcan con contundencia, pero sin cuestionar ni juzgar al otro, sino amándome a mí y amando al otro, marcándole los límites y diciéndole no, que es otra forma de amar. Yo creo que esto es algo que puede ayudar en este momento. Yo soy de este mundo y más allá. Tengo todo dentro de mi alma y brillará. Miro hacia el cielo, veo mi Padre, rayo sol, luna y sus estrellas, madre y hijos del amor. Y todo que brilla, brilla siempre desde el amor del infinito, con el poder del gran espíritu de todo. Todos cantan la melodía de la paz y alegría. Hay muchas personas a las que yo escucho y sigo y de las que aprendo que dicen que todo lo que viene conviene, ¿no? Pero a veces nos cuesta la vida entender esto, por aquello del dolor, ¿no? Que bien decías. Y que es verdad que aunque ya hemos hablado de que no es lo mismo dolor que sufrimiento, a día de hoy todavía nos movemos o nos removemos por lo que nos escuecen las heridas, ¿no? Y me venía a la imagen, a la mente, hablar de registros acásicos sería hablar de una herramienta para ser resiliente, ¿no? Porque, bueno, por lo menos en mi experiencia, puedo decir que, y llevas diciéndolo todo en toda esta charla, ¿no? Que precisamente es eso, ayudarte a ver el para qué de aquella situación que en un momento dado te puede parecer injusta, dolorosa, pero que cuando entiendes el para qué y que de alguna manera te va a aportar algún aprendizaje, te va a llegar, creo que es un poco esa el resumen final que podríamos decir del registro de los... Sí, si me permites, claro. Yo siempre digo que para mí los registros acásicos es la conciencia de la compasión, porque nos hace despertar esa conciencia en nosotros, entendiendo la compasión como el acto de comprender con amor aquello que estamos viviendo, que estamos experimentando, y eso nos hace actuar desde esa misma compasión, desde ese mismo amor comprendido, ¿no? Entonces sí, es una herramienta muy poderosa para poder vivir la vida desde un lugar mucho más amable, desde luego. Me mostraste el infinito adentro de tu mirada, y allí me pasé 1000 días, 1000 noches y madrugadas. Mi cuerpo fue el templo tuyo y el tuyo fue el mundo mío, y juntos en el invierno
fuimos calor en el frío. Los ríos de las montañas con sus piedras ancestrales fueron los testigos vivos del amor y sus rituales, y como los manantiales fuimos brotando a la vida, fluyendo con la corriente por tierras desconocidas. Y si ahora nuestros caminos toman rumbos separados, yo le agradezco al destino por habernos encontrado, y por más que sea difícil soltarse y dejarse ir, sabemos que es ley de vida morir para revivir. Pues muchísimas gracias, Alicia, por estar un día más con nosotros en este espacio de Vitaminas para el Alma. ¿Algo que quieras añadir? Un placer, nada, daros las gracias y desear a todos los que nos estén escuchando que este verano les inspire precisamente para vivir la vida desde ese lugar de compasión. Gracias a todos. De las espadas, nunca cargamos escudos, en lo profundo del otro encontramos. Pues hoy te hemos hablado de los registros acásicos con Alicia Amor. Un placer de nuevo tenerte, y esto han sido Vitaminas para el Alma en Radio Evolución Burgos. Es natural. Sería bonito poder inventar un jarabe para la tristeza, para poder